siempre listo para servir. Hoy vamos a hablar de la palabra Impesa o Impisa, que era uno de los apodos con que fue conocido Baden-Powell. Al revisar en su historia, vemos que él tuvo varios sobrenombres. Algunos se lo daban los nativos con los que combatía, otros la gente que estuvo cerca de él. Los zulúes, por ejemplo, le llamaron Impalapansi, que significa el que se acuesta para disparar. Los Ashanti por su lado le pusieron Catanquia, el hombre del gran sombrero. Los scouts de Estados Unidos en algún momento le dijeron Chief Lone Pine of the Skyline, el jefe pino solitario sobre el horizonte. También se dice que los zulúes le habían puesto de apodo Kanatankis, que quiere decir el hombre que primero asegura el pie y luego apunta. Pero de todos los apodos, Impesa es el que nos interesa ahorita, que según nos enseñaron significa lobo que nunca duerme. ¿Quiénes se lo pusieron? Fueron los Matabeles. Los Matabeles eran una tribu de Sudáfrica. En lo que hoy es Sudáfrica, recordemos que llegaron primero colonos holandeses en los años 1700 y cuando se retiraron llegaron y tomaron posesión los ingleses para los años 1800, dominando tribus como Zulus, Matabeles, Ashantis y a los mismos holandeses que se habían quedado como colonos y se autodenominaban Boers. Pues en marzo de 1896 estos Matabeles se alzaron contra la autoridad del imperio inglés al mando de Nlimo, un líder espiritual que había convencido a ellos y a los Shonas de que los colonos, que eran unos 4000 en esos años, eran los responsables de las sequías, de las plagas de langostas y la peste del ganado que por entonces asolaban dichas tierras. Entonces, empezando la guerra, pues Baden-Powell era parte de la compañía británica en Sudáfrica y fue designado a acabar con la rebelión Matabel, a donde se habían refugiado en unas montañas. Y esto lo narra él en el Escultismo para Muchachos, una parte, Cómo hacerse fuerte, cuando dice que en su labor de espionaje en las montañas de Matopo, región de Bulawayo, contra los Matabeles, se tuvo que huir cuando fue descubierto, y para hacerlo tuvo que saltar de roca en roca por una habilidad que había logrado adquirir aprendiendo bailes tribales años atrás. También los menciona en el apartado de, creo que es la fogata 12, cuando habla de rastreo diurno y nocturno. Pero curiosamente, a pesar de que sí menciona la campaña Matabel, no habla nunca del apodo Impesa o Impisi. También una cosa curiosa es que en la fogata 12 menciona a un scout, un explorador, Frederick Russell Burham, que era un explorador norteamericano que sirvió con él en esa segunda guerra Matabel, y ambos entablaron una fuerte amistad. Este señor Burham le enseñó a Baden-Powell el arte del woodcraft y el fieldcraft que usaban los indígenas y vaqueros norteamericanos. El woodcraft se traduce como el arte de la vida de los bosques y el fieldcraft son las destrezas en áreas agrestes y naturales, o sea, acecho, rastreo, exploración. Estos dos elementos fueron después una parte fundamental y base pedagógica del escultismo para muchachos. Otra cosa curiosa es que el señor Burham usaba un sombrero Stetson, que era un famoso sombrero vaquero que lo había hecho la John B. Stetson Company en el oeste americano, y el sombrero se llamaba Boss of Plains o jefe de las llanuras, que era muy apreciado precisamente por los vaqueros de Estados Unidos. Y más tarde Baden-Powell, en una versión con las pedradas, lo convertiría en el sombrero scout. Pero en Escultismo para Muchachos nunca hace mención del apodo Impesa. Entonces, ¿de dónde salió? Marguerite de Beaumont, en el libro Lobo que nunca duerme de 1944, que es una famosa biografía del fundador, fue quien presuntamente popularizó esa leyenda. Y lo dice en un párrafo donde afirma: durante esta campaña Matabel puso en acción todo lo que sabía Baden-Powell, y resultó ser tan bueno que los nativos le temían y lo miraban con cierto temor y superstición. Le confirieron un gran honor en esa campaña al llamarlo Impesa, que significa el lobo que nunca duerme. O sea, en noviembre de 1944 ella oficialmente pues, empezó a hablar de Baden-Powell como el lobo que nunca duerme. Pero ¿quién era Marguerite Beaumont? Además de ser la autora de esa biografía famosa,
tuvo un papel muy importante en el desarrollo del escultismo. Sucede que en 1909, en septiembre, cuando Baden-Powell le hizo un rally en el Crystal Palace de Londres, donde llegaron cerca de 11.000 scouts, ella, su hermana Elizabeth y otras 4 niñas se colaron en ese desfile como chicas scout en la patrulla Lobas y se habían uniformado con elementos prestados a sus hermanos. Y en un momento dado Baden-Powell vio el grupito de niñas uniformadas, le extrañó, se acercó y les preguntó quiénes eran. Ellas le dijeron, pues somos chicas scout. No puede ser, les digo, no hay ninguna chica scout, el movimiento era para varones. Sí que las hay porque nosotros somos ellas. Y eso pues puso en choque a Baden-Powell por un momento, y también vio que habían otros grupos de niñas, no solo ellas, porque estaban también otro grupito que se hacía llamar la Green Scout de Pinky y una representante de la Girls Emergency Corps. Estos 3 pequeños grupos de niñas se les consideran como los precursores de la idea del guiní, porque después de eso Baden-Powell seriamente pensó en hacer un movimiento para señoritas, que son las guías. Años después, Marguerite fue muchacha guía, fue dirigente y escritora del famoso libro El lobo que nunca duerme. Sin embargo, ella no fue la primera en hacer público ese apodo para Baden-Powell. En 1900, o sea 44 años antes, Edward Harold Begbie, que es periodista y escritor británico, había publicado un libro que llamó La historia de Baden-Powell, el lobo que nunca duerme, pero que posiblemente no fue tan popular hasta que Baden-Powell fundó el movimiento Scout y su fama se hizo mundial. Este señor Edward Begbie era un periodista inglés, autor de casi 50 libros y poemas. Murió a los 58 años en 1929. Pero aún nos queda la duda de que si Baden-Powell hizo mención o publicó en algún momento alguna relación sobre su tótem impesa. Buscamos en varios libros Scout de los que publicó y nada, no aparece absolutamente nada. Y entonces dijimos, vamos a buscar en los libros que hizo para los militares. Por ejemplo, en Mis aventuras como un espía, que se publicó en 1915, tampoco aparece, aunque habla de los matabeles, no aparece la mención al apodo. Sin embargo, indagando más allá, descubrimos un libro que se llama La campaña Matabel de 1896, y ahí sí hace mención del apodo. Baden-Powell todavía no había fundado el movimiento Scout y era un soldado que estaba haciendo una reseña de una campaña militar. Y en una página del libro, él anota un párrafo donde dice: el enemigo por supuesto me ve a menudo, pero por suerte es muy desconfiado y me mira como un cebo para ser atrapado, y por lo tanto son lentos para venir a mí. A menudo me gritan, dice. Y ayer el chico que estaba conmigo, ese chico era un joven indígena que le servía de intérprete. Me dijo que ellos lo que decían entre ellos es que Impesa estaba ahí, es decir, el lobo, o como él lo tradujo, la bestia que no duerme pero serpentea o arrastra por la noche. Fue ahí donde posiblemente el escritor Edward Harold Begbie tomó la idea para titular su libro de 1900, que es el que conocemos como la historia de Baden-Powell, el lobo que nunca duerme. Y posiblemente Marguerite de Beaumont a su vez pudo tomar la idea de este libro biográfico previo al suyo. Notemos que la traducción literal del joven intérprete que andaba era la bestia que no duerme pero serpentea por la noche. Baden-Powell añadió la palabra lobo, pensando en un comportamiento similar al de un animal que sí era conocido en Inglaterra. Pero, ¿es verdad que Impesa significa lobo que nunca duerme? Entonces pareciera ser labor de lingüistas. Y vemos de que Helen Boehmer, que es una lingüista e historiadora británica, nacida en Sudáfrica, hace una introducción a la edición de Escultismo para Muchachos del año 2004. Y ella indica que la palabra impisi de hecho significa hiena, porque los lobos no son originarios de África, y por lo tanto la versión que escogió Baden-Powell no fue sino una invención romantizada del hecho. Esto da pauta a que algunos detractores de Baden-Powell afirmen que el apodo no era un homenaje,
sino una forma despectiva de tratar a un enemigo rastrero, carroñero y cobarde. Pero la percepción occidental acerca de las hienas tiene más influencia de Disney que de otra cosa. Y hay otros autores, por ejemplo, la gente del blog de la Roca del Consejo, que tocan el mismo tema y dicen: las hienas eran animales casi desconocidas por los muchachos de Londres de 1908. Y Baden-Powell, influido por las historias de Ernest Thompson Seton, de que entre los indios el apodo de lobo era un signo de respeto y que el mejor explorador se le llamaba lobo gris, por eso cambió el significado original. Bueno, es una forma de decirlo, pero recordemos que hay pocos animales que han sido tan difamados como la hiena, como carroñeros y cobardes, pero eso es falso. Son excelentes cazadores e incluso cazan búfalos en manada. Y el autor Chris McBride afirma haber visto cómo las hienas conseguían ahuyentar a leonas que se estaban comiendo la presa que recién habían cazado. En realidad son animales nocturnos, temibles, astutos y valientes, y se les llama el lobo de África, así le pusieron los ingleses. Por esta razón, algunos detractores afirmaban que no era un homenaje, pero era porque tenían una visión occidentalizada de lo que era una hiena. En todo caso, Baden-Powell sabía lo que significaba exactamente dicho apelativo, pues en el libro Lecciones de la Universidad de la Vida de 1933 omite esta vez la palabra lobo y la cualidad de que nunca duerme. Y dice: en este sentido el enemigo me llegó a conocer bastante bien, me dieron el apodo de Impesa, la bestia que se arrastra por la noche. O sea, es importante entender de que hay gente y hay lugares que tratan de denigrar a Baden-Powell. Por eso podemos encontrarnos imágenes como esta, donde se ve un supuesto Baden-Powell disparando quemarropa a un nativo. Sin embargo, en este caso específico, esta imagen no es Baden-Powell, sino que corresponde a la ilustración de un libro llamado Un legionario perdido en Sudáfrica de 1912, escrito por Hamilton Brown. Y en dicho libro, en sus páginas intermedias, se ve la ilustración específica, pero nunca hace mención ni a Baden-Powell ni a las campañas que libraron en la Segunda Guerra Matabel, sino que son aventuras particulares de esta persona. Entonces se ve una mala intención en tomar una imagen, sacarla de contexto para hacer una acusación que no es cierta. De ahí viene que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica en internet y no tomarlo todo tal cual como viene, porque puede venir con mala intención y sin un sustento pues histórico o real de las cosas. Pues esto era todo. Esta es una pequeña bibliografía donde tomamos la información, las imágenes y algunos datos generales, los libros que se consultaron para buscar la información que queríamos. Y pues es todo por hoy. Muchas gracias y buenas noches.